Bienvenidos y bienvenidas a una nueva presentación de integración de los contenidos de la Cátedra Legislación Educativa y Derechos Laborales Docentes. Para iniciar, somos Irma y Victoria y nos pone muy feliz estar aquí y ahora. Como primer momento, nos propusimos integrar y relacionar los contenidos abordados de la unidad 1 y 2, bajo el concepto central trabajo docente. De esta manera, le doy la palabra a mi compañera Irma, que comenzará con su relación con la categoría trabajo. Para dar inicio a esta presentación sobre el trabajo, vamos a empezar con el concepto. Trabajo es el conjunto sistemático de leyes y normativas, legislaciones que regulan un tipo especial de relaciones que son aquellas en las que hay un trabajo personal e infungible. A su vez, trabajo tiene diferentes conceptos, dependiendo de la OIT, por ejemplo, que es el conjunto de actividades, humanas remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. Dependiendo de la LCT del artículo 4, trabajo es el que constituye, a fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva creadora del hombre en sí, solo después de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Solo por el hecho de trabajar ya todos tenemos derechos, el derecho del trabajo, que es el conjunto sistemático de leyes, normativas y legislaciones que regulan un tipo especial de relaciones que son aquellas en las que hay un trabajo. ¿Cuál es la misión de los derechos del trabajo? Su misión es regular, controlar, legislar sobre los diferentes temas relativos al mundo laboral, como los derechos y las obligaciones del mundo laboral, empleado y empleador, las condiciones de pago y de remuneración de salarios, servicios que deben ser incluidos en el pago. Las características de los derechos del trabajo es la libertad, la geneidad y la dependencia. Estas características dependen de la relación entre el trabajador y el empleador, en que el trabajador nada tiene que ver con la empresa y que el objetivo del derecho es proteger al trabajador dependiente. Y al proteger, una de las herramientas es el orden público laboral. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo y el derecho al trabajador como derecho humano. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se creó en 1919 como parte del Tratado de Versalles, el cual determinó la Primera Guerra Mundial. Se cimienta en la justicia social, es promotora de la paz universal y permanente, promotora de los derechos en el trabajo. La OIT tiene también objetivos. Sus objetivos son fomentar los derechos laborales, ampliar las oportunidades de acceder a un empleo decente, mejorar la protección social y difundir el uso del diálogo al abordar asuntos laborales. Sus características es crear las condiciones para propiciar las oportunidades de un trabajo digno para hombres y mujeres de los Estados miembros. Su misión: distinción entre garantías individuales y derechos humanos. Las garantías individuales son el mecanismo que permite el poder cumplir con el objetivo de tutelar los derechos de las personas. Constituyen el medio para garantizar la protección social y la justicia laboral. A través de ellas, la OIT promueve la cooperación y acciones para crear mejores oportunidades de trabajo decente. Artículo 14 bis. La primera parte fue en 1949, lo que decreta descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario satisfactorio y suficiente para vivir, condiciones de trabajo dignas y equitativas. Debe respetarse al trabajador en su condición de hombre. La segunda reforma fue en 1957, con el golpe de Estado. Lo que propone es un salario mínimo vital y móvil, convenios colectivos de trabajo, debe ser justo y razonable, vital implica que debe cubrir las necesidades del trabajador y de su hogar, y móvil para ser ajustable a los índices del costo de vida. Debe tener una jornada limitada,
tiempo reducido y razonable de trabajo, derecho de huelga, igual remuneración por igual tarea, para impedir discriminación, participación, control y colaboración. La tercer parte de la reforma del artículo 14 bis fue en 1994, lo que asegura un seguro social integral e irrenunciable, jubilaciones y pensiones, protección integral de la familia, compensación económica familiar y acceso a una vivienda digna. Gracias, Irma. Como otra categoría que se relaciona con trabajo docente es la educación. Pero ¿cuál es el significado de la educación? Pues estamos en un dilema, porque es una categoría que tiene varios significados y que a medida que pasó el tiempo fue cambiando. Por eso es que este análisis lo realizamos contextualizándonos en el sistema educativo argentino, que tiene y tuvo sus propias características. Aunque entendamos hoy que la educación es un derecho fundamental y un bien social, no siempre fue así. Acompáñame y te muestro un pequeño recorrido histórico. Nuestro recorte temporal comienza a fines del siglo XIX, con la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, que más allá del contexto de dispersión, puso énfasis en el ámbito educativo. Pero para asegurar el desarrollo, necesitaba leyes que lo garantizaran, por lo que en 1871 promulgó la Ley 463 de subvenciones, que autorizaba al gobierno nacional a girar fondos a las escuelas provinciales más necesitadas. Bajo la presidencia de Roca se dio un gran énfasis a la educación, pero con un claro objetivo de expansión y consolidación del Estado, contribuyendo a la construcción de una identidad nacional. En este año se sancionó la Ley 1420, con incidencia en todo el territorio nacional, la cual significó un pilar fundamental para establecer un sistema educativo nacional, que tenía como principios ser una educación obligatoria, gratis, laica y universal. Esta legislación no solo otorgó al pueblo el derecho de estudiar, sino también se utilizó para construir una identidad nacional, civilizar y dar nociones cívicas a gauchos, criollos e inmigrantes. Pero aquí, lamentablemente, faltan personas que se les consideraba como que no debían ser educados, aquellos y aquellas miembros de pueblos preexistentes al Estado Nacional. El mismo Sarmiento los definía incapaces de todo progreso, y aquí tenemos un ideal que por muchos años que hayan pasado aún siguen luchando por la reivindicación de sus derechos. Ya para el siglo XX, en la presidencia de Manuel Quintana, se sancionó la Ley Laínez en el año 1905, la cual amplía el espectro de la Ley 1420, la cual establece crear escuelas en las provincias más necesitadas. Esto provocó que hubieran escuelas nacionales en donde ya había escuelas provinciales. Pero esta ley fue derogada en 1970 por la dictadura de Onganía, que luego, en 1978, en la dictadura de Jorge Rafael Videla, se transfieren definitivamente las escuelas Laínez a la provincia en la que se radicaba, por lo que significó un gran retroceso a nivel educativo. Para la década de los 90 se efectuó una reforma en materia educativa, de la mano de políticas neoliberales, dando continuidad a las ideas de la anterior dictadura, siguiendo una lógica de mercado. En 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación, en donde quedó establecido un nuevo sistema educativo, donde la educación dejó de ser un derecho para convertirse en un bien de consumo. Este modelo fragmentó la estructura nacional, por lo que pasó de un sistema unificado a 24 reparticiones con características diferentes, llevando a una desigualdad entre jurisdicciones, pues el Estado Nacional ya no se hizo cargo de la educación. Luego de un contexto de caos social y económico que significó la crisis del 2001, se requerían transformaciones a nivel educativo, por lo que en el 2006, en la presidencia de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley 26.206 de Educación Nacional, reemplazando las demás normativas, y plantea como un eje central a la educación como un bien público. Pero esta norma necesitó de otras que la fortalecieran en un nuevo modelo, como fue la Ley de Financiamiento Educativo, la cual establece como presupuesto un 6% del PBI, el FONIT,
la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Desde aquí se pretende trabajar bajo un criterio común y sin desintegrar el sistema unificado. La Ley 26.206, como vimos, tiene características muy particulares. Una de ellas es reconocer la educación como un derecho que debe ser garantizado por el Estado. La misma define un nuevo modelo de gestión del sistema educativo. Con ella se reorganizan los niveles en inicial, primario y secundario. Se aplica a toda la nación, pero respetando los criterios y características regionales. Y la responsabilidad y obligaciones corresponden al Estado Nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todas las provincias. Para concluir este trabajo, destacamos que se pudo lograr conocer en profundidad la Ley de Educación Nacional, para poder concientizar acerca de lo que se trata el sistema educativo y el trabajo docente como eje transversal a la educación, en el cual nos vamos a insertar en un futuro. Además de conocer en qué consisten nuestros derechos y obligaciones como tales, la cual nos será de gran ayuda en nuestra formación profesional. Con esto nos despedimos, muchas gracias.